les propongo escuchar el audio que envió Guillermo, que sí no tiene muy buena señal donde está, como para dar inicio al programa de este viernes 21 de enero. Guitia, otro viernes más con este formato, pero esto producto no ya del virus, sino producto de las vacaciones que se han tomado como corresponde los técnicos de la radio y demás. Y de paso, yo me vine a Mendoza y de aquí le estoy grabando la columna. Mire, Guitia, ahí el gobierno está en una negociación muy particular con el Fondo Monetario. Una negociación que es absolutamente asimétrica, porque es la Argentina, como ya lo dijimos hasta el cansancio, versus el resto del mundo. Ni siquiera es como en Malvinas, donde era la patria frente a la OTAN. Esto es la Argentina versus el resto del mundo. No es cierto que China o Rusia van a confrontar con el mundo porque les parece no sé qué cosa la causa argentina. Hay una lectura absolutamente infantil del gobierno de Alberto Fernández y, a saber de la última carta de Cristina, también de Cristina. Evidentemente esas reflexiones que tenía Cristina Kirchner con los adultos de su gobierno, esto es, con los de su generación, como lo tenía también Néstor, los diálogos, y después obviamente como corresponde deciden, porque la decisión es personalísima, pero el gobierno no lo es. Está sometido a múltiples opiniones, algunas intencionadas y otras también intencionadas, pero desde el bien común, desde la defensa de intereses de la patria. Bueno, obviamente que siempre vas a tener a funcionarios que responden a sus intereses en función de la corporación a lo que pertenezcan. Pero mire, de la última carta de Cristina se desprende que falta ese diálogo. Y entonces presupone que lo que piensa está bien. Y no hay un intercambio lógico, razonable, fructífero con otros pares que le permitan decir, mire, usted está equivocada. Yo ya conté la anécdota en su momento de la crisis del 2008, donde estaban los que pensaban que era el momento de los europeos, los que pensaban que era el momento de los chinos, insisto, allá en el 2008, cuando el dólar la pasaba mal, y los que decíamos, miren que en cualquier momento sale el séptimo de caballería y la crisis la termina pagando el resto, pero no Estados Unidos. Fue lo que pasó. Pensar en la decadencia norteamericana y que eso cambia, bla, 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 es una estupidez casi de inicio de escuela secundaria, ya ni siquiera de universidad. No hay ningún elemento para sostener eso, ninguno. Lógicamente que toda potencia lleva la semilla de su posible destrucción, pero hasta que germine, esa es la política. La capacidad de entender hasta dónde ha crecido la planta de la destrucción endógena de la potencia es el arte de la política. La decadencia del Imperio Romano, sí, claro que tiene muchos antecedentes. Entre ellos, haberle cedido la capacidad de defensa del imperio a los bárbaros, entre comillas mercenarios.
porque de eso eran, mercenarios. Dejaron de defender con las armas su imperio y lo contrataban. Pero que hasta que eso se objetivó pasaron 300 años y después siguieron en el Imperio de Oriente muchísimos más. Mire, entender que la semilla está, pero que aún no germinó, es la diferencia entre conducir bien los destinos de la patria o conducirlos mal, que es lo que está haciendo Alberto desde ya porque no está apto, pero ahora también Cristina, con estas tonterías de pensar que los rusos o los chinos van a venir a resolver los problemas de Argentina. Los problemas de Argentina los resuelven los argentinos o no los resuelve nadie. Por lo tanto, hay que acordar con el Fondo Monetario. Es imposible pelearse con todos los países. El tema es quién pone la plata, y ya lo dijimos, lo tienen que poner los terratenientes de la pampa húmeda, a través del máximo nivel que puedan alcanzar, en función de la legislación vigente y de la rentabilidad de los proyectos, de los implantes que se han hecho. Esto es maíz, soja, trigo, carne, etcétera, en un análisis beneficio-costo, y la ley de alquiler de los arrendamientos rurales en la pampa húmeda. Ahí hay 7.500 millones de dólares que podemos ponerlo arriba de la mesa y entrar en un proceso de discusión. Obviamente que después hay que tener la macroeconomía bien ordenada, como lo hicimos la década ganada, no esta payasada de pensar que el déficit fiscal es 3 puntos del primario y no le sumás los intereses de la deuda, no le sumás la provincia o no le sumás el cuasi fiscal. ¿Pero qué les está pasando? ¿Se engañan en el solitario? ¿Se hacen trampa en el solitario? Sí saben que no es así. Y las consecuencias están a la vista. Claro, cuanto más se aleje el acuerdo con el fondo, más se acerca la Asamblea Legislativa. Y en esa Asamblea Legislativa el peronismo tiene que elegir un gobernante, porque no van a querer los amarillos o los rojos y blancos hacerse cargo de esto. Solo los peronistas, con algún gobernador, con los mejores hombres, y dar vuelta a la taba y ver si en 2 años podemos revertir la situación electoral. Obviamente un gobierno peronista sin Alberto y sin Cristina.